estamos en el aire. Pues hola a todos, este es el primer programa piloto o el primer episodio piloto que vamos a hacer Rafael... ¡Ay, Rafa, que se me olvidó todo! Zárate. Rafael Zárate, de Regreso a la Fuente, y yo que soy Elvira López del Prado, de Amigos Despertar y Evolución. Y bueno, la idea de este proyecto común es pues hacer una serie de charlas o entrevistas o lo que vaya saliendo, donde vamos a ir desarrollando y comentando diferentes temas, ¿verdad? Así es. Sí, vamos a estar interactuando a través de charlas de diferentes temas que cada quien nos vaya proporcionando, pidiendo, y aquí nos vamos a ir tanto aprendiendo como divirtiéndonos también entre el aprendizaje. Bueno, hemos hecho una pequeña encuesta, un poquito así, para ver qué tal, ¿no?, de acogida tenía la propuesta esta, y la verdad que ha tenido bastante buena acogida, y el tema que más peticiones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ha tenido ha sido el tema de los guías espirituales. Así que es de lo que vamos a hablar hoy. Te cedo la palabra. Tú comienzas. Claro. Sí, sobre todo es un buen tema. Yo creo que por algo se pidió esto, el tema de los guías espirituales. Pues hablar de los guías espirituales también es en parte hablar de nosotros mismos. A través de los guías espirituales nosotros también nos expresamos, nosotros somos las personas que están en temas que no necesariamente llamados espirituales, finalmente son guiados por estas personas de dimensiones superiores. Toda la evolución que está teniendo el planeta, el mundo, los descubrimientos que se están teniendo, buenos o no tan buenos para la humanidad, pero finalmente han surgido de esa luz, de esa chispa, ¿cómo se le puede decir?, de esa iluminación de los guías. Los guías no necesariamente tienen que ser palabras, voz, mensajes de, ¿cómo se le dice?, de superación, ¿sí?, sino que va mucho más allá que eso. ¿Qué piensas, Elvi? Yo, cuando empecé con todo esto, y de hecho es lo primero que cuando hablo del tema de espiritualidad y de guías y de un poco de pedir orientación en el camino, lo primero que aparece es la intuición. Es decir, la intuición la tenemos absolutamente todos, y se escucha en función de lo que le das voz. Es decir, todo el mundo tiene intuición, pero no todo el mundo la oye con la misma intensidad, porque no todo el mundo le presta la misma atención. Entonces, para mí el primer guía que existe es la intuición, que es el guía interior, el tuyo propio. Yo, conforme la he ido... Esto es como ir al gimnasio, lo vas practicando, la vas desarrollando y se va expandiendo. Yo, conforme lo he ido practicando, he ido pidiendo y he ido solicitando guía, he ido diferenciando mi propia voz de la que era la de mis guías o la de mi ser superior. Cada uno, claro, aquí cada uno le llama como le resuena más, ¿no? Y en mi caso, cuando tengo mucho ruido mental, y yo creo que aquí tú eres experto en esto del ruido y el silencio, yo en mi caso, cuando hay mucho ruido mental, me cuesta una barbaridad. Es que no los oigo porque no hay silencio. Cuando hay silencio, por ejemplo, a mí el hacer yoga me ayuda muchísimo a callar la mente y a entrar en silencio. La meditación también, pero el yoga me ayuda mucho. Cuando hago esto, entonces pido ayuda y puedo conectar con mis guías de forma, a veces casi es una conversación. Sí es cierto, en mi caso, que yo los oigo con mi propia voz. Es decir, es mi propia voz la que me habla, pero hay un protocolo. Cuando ellos entran es como que yo me callo. Yo me imagino que cada ser humano tiene un protocolo que va... Un protocolo me refiero a una manera de introducir el guía, ¿no? Un poco para diferenciar lo que eres tú y la loca de la casa, es decir, la mente, y lo que es el guía, ¿no?, a la hora de comunicarse contigo. Eso por un lado. Y ese, por ejemplo, en mi caso. Yo tengo amigos que son canalizadores y los ven y les hablan como tú y yo estamos hablando ahora mismo. Y luego hay otra manera, que es lo que tú decías,
supongo, ¿no? Que es un guía, está en todas partes. O sea, es un guía, es una persona que te hace una puñeta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, hablando en plan más básico y más rudimentario. Una película, una canción, un libro, una frase que te mueve, alguien que te inspira, todo eso son guías. Y eso está al alcance de la mano y eso cualquiera ha tenido una experiencia de ese tipo, ¿verdad? Claro, sí, y también a lo que me refería, también a los guías, a los inventos que se tienen que nacen de uno mismo y nacen a través de los guías para que haya una evolución, una facilidad para obtener y hacer las cosas. También cuando hablamos de los guías, ahorita comentabas de que cada quien tiene una forma de contactarlo, hay que tener todos presente lo que tú dices, también muy, muy cierto. Cuando vemos, por ejemplo, algún libro de alguien que dice que es canalizador, canalizadora y que tiene contacto con seres de dimensiones superiores o de otras dimensiones y de repente dicen hasta el nombre de con quienes se están contactando, a veces nosotros o muchas personas quisieran lograr lo mismo y decir, yo quiero contactar también con tal persona o con tal ser superior. Y a veces perdemos esa facilidad o esa habilidad que pudiéramos tener, porque no es que todos podamos hacer todo de la misma manera. Claro, claro. Sí, un ejemplo, por ejemplo, también de cómo yo he logrado contactar es a través, como tú lo dices, a través de mi propia voz, a través de mí mismo, a través de mi propia inspiración. Yo le digo mi propia inspiración porque es algo que yo hago, Claro. pero es una inspiración que viene mucho más allá. Una persona, por cierto, me preguntaba cómo logro la inspiración para escribir tantas cosas que he escrito, inclusive cosas de los principios de los tiempos. Entonces le digo, pues es una inspiración, no hay que ponerle nombre. Inclusive me dice, dime quién exactamente te está inspirando. Le digo, es que esas cosas hay veces que no podemos. Claro. O sea, simplemente es una inspiración, no importa de quién viene, no importa para qué viene, no importa nada más que saber que esto es algo que me ayuda a mí y le puede ayudar a los demás. Que si es, luego le ponen nombre, que del Arcángel Miguel, que Adán, que Jesús, no sé quiénes más podrían contactar con nosotros. No importa eso, lo importante no es quién, lo importante es qué está logrando en tu vida, Exacto. qué está logrando en mi vida y qué va a lograr en la vida de todos los demás. Sí, mira, yo añado, ¿no? Porque yo hablo por mi experiencia, no puedo hablar por la de nadie más, pero por la mía propia, las señales, ¿no? Las señales que dicen, que habla la gente mucho de qué son las señales. Las señales es como si el universo o tus guías hubieran diseñado eso exclusivamente para ti. Una señal es algo que solo tú percibes, pero que lo percibes con tal intensidad que no tienes la mínima duda de que eso es una señal. Por ejemplo, estás en el cine, a mí me encanta el cine, ¿no? Voy mucho al cine. Voy al cine y a veces escojo una película, no sé ni por qué, porque, no sé, me llama algo y voy a ver esa película. Entonces cuando estoy viendo la película, alguien dice algo o sucede una escena, algo, y yo literalmente noto como eso, la información o la vibración de la información, es como si fuera, como si me lanzaran una flecha, ¡bum!, y me entra directamente en el pecho. Cada vez, la primera vez que me pasó fue como, es como cuando dicen, te da un vuelco el corazón, ¿no? O te da un vuelco el estómago. Así es como lo percibo yo. La primera vez que me pasó fue como un poco wow, ¿no? Pero como ya lo identifico, ya sé, eso es una señal. Ese mensaje ha venido como una flecha directo a mí. Yo he captado el mensaje porque me resuena, porque va perfectamente y encaja perfectamente en el momento en el que estoy pasando por mi vida o en la prueba en la que me encuentro, ¿no?, sumergida, y eso es justo lo que necesito, porque es un refuerzo, porque es una información adicional, porque es un... presta atención, que esto va para ti, ¿sabes? Todas esas señales es que es la manera en la que normalmente y por regla general nuestros guías o nuestro ser superior se comunican con todos nosotros. Todo el mundo tiene eso, todo el mundo tiene la capacidad. No es algo que se tenga que desarrollar.
sí creo yo que es algo que se tiene que fomentar, que expandir, porque igual vuelvo a repetir el ejemplo del gimnasio. Si tú dejas que tus músculos los dejas, el músculo no se expande, el músculo cada vez va deteriorándose. Si tú los trabajas, los oxigenas, los hidratas, el músculo se expande, se trabaja, es flexible, ¿vale? Pues la intuición es exactamente igual, es igual que la conciencia, funciona igual. Claro, y la intuición, como le llamamos, es también cómo se estimula a través de lo que tú comentabas también, a través del silencio. Cuando nosotros calmamos la mente, escuchamos dentro de nosotros mismos. Nuestros guías no hablan con voces como nosotros, sino que hablan a través de nuestra intuición, yo luego le llamo a través del sentimiento. A veces sentimos algo y ese sentimiento lo transformamos nosotros en palabras y es lo que mostramos a los demás. Lo que yo escribo o lo que he escrito no es más que un sentimiento. Y sentimiento no es hablar solamente amor, porque ni esa palabra utilizo, sino que va mucho más allá de esto. Es poder transformar lo que sientes en palabras para que otros lo entiendan, y más que para otros, primero para que yo lo entienda. Y el silencio es muy importante en este camino. Si los guías no hablan con voz, entonces ¿cómo hablan? Con el silencio. Y ahí es en donde entra toda nuestra paz, todo nuestro interior, toda nuestra esencia, porque finalmente nuestros guías hablan a través de nuestra esencia divina. Nosotros provenimos de ahí y hasta que nosotros estamos en silencio es el momento en el que entramos hacia nosotros y podemos escuchar a través de la voz del silencio. Voy a agregar, perdón, Sí. hay un ejercicio que también he recomendado en varias ocasiones, y sobre todo en un curso de 9 principios por ahí que estoy dando para encontrar o reencontrarse con el silencio, y es cómo contactarse con los guías o con uno mismo. Te decía, hablar de los guías es hablar de sí mismo, porque no es que nosotros seamos los guías, es de que nosotros nos guiamos a través de ellos. Entonces, cuando nosotros queremos contactar, cuando hay ruidos mentales, no nos permiten hacer ese contacto natural. Entonces, una recomendación que yo hago es, habla contigo mismo, le digo. Habla contigo mismo, pero no hables como si estuvieras hablando así como tal, como darme ánimos a mí mismo. Yo puedo, yo salgo adelante, yo haré esto o lo otro. Sino que es en una tercera persona. Tú puedes. Cuando tengo temor en hacer algo, yo me digo, tú puedes, como si fuera otra persona a la que le estoy diciendo. Y cuando le digo tú puedes, en ese momento estoy sabiendo yo que alguien me lo está diciendo a mí mismo. Estoy yo mismo fomentando la voz de mis guías a través de mí. Y si yo mismo contesto después, sí, sí voy a poder, y yo mismo me respondo, sí, yo sé que tú sí puedes, tú has hecho esto o lo otro. De esa manera comenzamos un diálogo entre nosotros con nuestros guías y sin darnos cuenta callamos automáticamente nuestros diálogos mentales o nuestro ruido mental y empezamos el diálogo consciente con estos seres que viven también en nosotros mismos. Hay por ahí una frase que dice, cuando rezas eres tú el que le hablas a Dios, cuando meditas es Dios el que te habla a ti. Yo aquí de todas maneras tengo que hacer añadir, ¿no? Una cosa, a mí me cuesta trabajo estar en silencio, no es un secreto, ya te lo he dicho a ti muchas veces. Tengo una mente muy activa. Pero sí que es cierto que agrego este comentario porque hay varias personas de las que nos han pedido que hablemos del tema que querían concretamente saber cómo identificar cuando un guía externo a ti te está ayudando, te está guiando o se está comunicando contigo. Yo he tenido esa experiencia, yo la he tenido.
y ha sido recientemente, o sea, no hace pocos años. Y en mi caso, como te repito, yo no he accedido tan profundamente o tan íntegramente dentro del silencio, sino que sí que es verdad que tiene que haber silencio mental, porque es que si no, no lo oyes. Es como pretender oír a alguien dentro de una discoteca cuando está todo el mundo chillando. Es lo mismo, no puedes, ¿no? Necesitas que haya un momento, una pausa, ¿no? Yo lo he conseguido casi involuntariamente cambiando mi estado vibracional. Es decir, cambio mi vibración, la altero de forma consciente. No sé cómo se hace eso. Yo sé hacerlo, pero no sé explicar cómo se hace. Es como entrar en un estado un poco más sutil, ¿no? De conciencia, y en ese estado la mente se relaja de forma automática. Es como que la vibración, la mente no accede a ella. No sé si me explico. Sí, claro, claro. En ese momento es cuando en mi mente se hace un silencio como hueco. Y entonces yo literalmente hablo con ellos. Cuando yo escribo las cosas que escribo, mis diálogos con ellos, es literal, es lo que recibo. Entonces sí que se puede oír al guía, se puede oír, se puede percibir. De hecho, últimamente también he notado que me han cambiado un guía, o alguno de los que vienen conmigo normalmente que me ayudan, y he percibido un cambio de vibración, lo cual entiendo que me han cambiado el guía porque he cambiado de prueba, por decirlo de alguna manera, ¿no? He pasado un examen y ahora estoy trabajando algo muy concreto y tengo a un guía muy concreto que además noto que su forma de hacerme ver que me está ayudando es diferente a lo que estoy acostumbrada. ¿Vale? Sí. Como tú muy bien dices, y eso hay que recalcarlo, eso no te hace mejor que otras personas, no te hace más especial que nadie, no hay que provocarlo. O sea, yo las pruebas las tengo que pasar exactamente igual que todo el mundo. Me está costando voy a decir una palabrota, no la digo, que no se puede, mucho, ¿vale? No facilita nada, es una herramienta más. Pero sí que hay que decir que está al alcance de todo el mundo. O sea, no hay privilegiados. Todo el mundo lo tiene. La única diferencia es si la persona que nace con la clarividencia o la clariaudiencia desarrollada desde que nace. Yo, gracias a Dios, no la tengo ni la quiero tener, pero es una cualidad que tienen algunas personas. Yo no recomendaría forzar eso de ninguna manera, porque una persona que nace con ello está acostumbrada, una persona que de pronto le viene es un shock. Entonces, claro. Sí, lo que comentas, una de las razones principales por las que no logramos el contacto con nuestros guías es por querer contactarlos con un fin más allá de lo natural. Cuando queremos presumir de que yo tengo contacto con tal o cual persona o guía, vamos a hablar de guía no persona, entonces comenzamos desde ahí con los ruidos mentales y desde ahí perdemos todo. Lo que nosotros hagamos hay que hacerlo para nosotros mismos y después hacerlo si lo consideramos necesario para otros. Yo, por ejemplo, yo empecé a escribir desde, no sé, desde que yo tenía 12, 14 años, o sea, muchos años. Después yo dejé de escribir, tenía mucha facilidad, yo escribía poemas, no escribía nada que ver con temas de estos relacionados, pero después yo dije que yo ya no iba a volver a escribir porque me estaba llenando de muchos ruidos mentales, porque solamente lo estaba haciendo con el propósito de querer presumir. Y dejé de escribir por muchos años. Empecé con un trabajo conmigo mismo, entenderme, como tú dices, pasar por mis propias pruebas también, hasta que un momento yo dije, voy a empezar a escribir cuando yo ya no quiero escribir. O sea, qué extraño. Pero tiene mucho significado, porque yo quería escribir solamente para presumir lo que yo podía lograr. Entonces por eso dije, voy a empezar a escribir cuando ya no quiero escribir. Es lo mismo, vamos a empezar a contactar con nuestros guías cuando ya no queramos contactar con ellos. ¿Sí? Pero al decirlo no querer contactar,
es no querer contactar con ellos para presumirle a los demás Con la intención. nuestro contacto con ellos. Hay que hacerlo para nosotros mismos y nada más. Dijera Osho, abandonarnos en eso. Hay que abandonarnos, porque si nos quedamos atrapados en el deseo de querer demostrar lo que nosotros somos o podemos lograr, ahí es en donde comienzan los problemas. Eso y en el que causa adicción, es adictivo. Es muy adictivo y es muy difícil desengancharse de esto, porque imagínate si un guía, a ver, esto siempre quitando los casos en los que sea así porque es el camino de vida de esa persona, pero por regla general, si un guía está constantemente ayudándote, te crea una adicción. Te crea una adicción y claro, tú no estás aquí para eso, tú estás aquí para trabajártelo tú. Los guías eventualmente te van, cuando tú pides ayuda, es lo que creo, no estoy con certeza, pero es lo que creo. Si un guía te va ayudando constantemente, te anula tu capacidad de creatividad, ¿no? De crear tú las soluciones. Sí que te van guiando eventualmente, pero nunca vas a tener un guía que está constantemente contigo diciéndote lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Con lo cual, aparecen cuando lo necesitas, no siempre que lo pides. Es decir, lo puedes pedir y no necesitarlo, puedes no pedirlo y lo necesitas, y pueden aparecer, ¿vale? Que es cuando digo estas señales que dices, uy, ¿y esto? Esto es para mí, ¿no? Es lo que dicen de la vida te da lo que necesitas, aunque no sea exactamente lo que quieres. Claro, sí, así es. Los guías no están para solucionar nuestros problemas, sino a veces hasta para saber cómo sobrellevar los problemas. Es cierto de que tenemos que atravesar por cierto caminito. Aunque seamos lo que seamos, aunque seamos grandes conocedores de la vida, es un conocimiento mental. De alguna manera nosotros tenemos que caminar por cierto camino para que aprendamos de ahí, de la vida. Definitivamente también en la vida hay algo que se le llama equilibrio. Algunos le llaman karma. Cuando se habla de karma comienzan ahí a problemas, ¿verdad? En el contexto de esa palabra. Pero el karma como tal significa equilibrio. Equilibrio. Si hacemos algo negativo en un momento, en otro momento tenemos que hacer algo positivo para poder nivelar lo negativo que hicimos en algún momento. Y si no lo hacemos, la vida nos obliga a que lo hagamos. Entonces, en eso consiste el equilibrio. Y los guías, aunque estén con nosotros, no nos van a poder salvar de eso que tenemos que pasar para darnos cuenta de lo que debemos de hacer. Los guías no están para cumplirnos nuestros deseos. ¿Sí? Ellos están para, como su nombre lo dice, para guiarnos. Pero de nosotros depende el camino que debemos de seguir. Exacto. Pues sí, bueno, pues 23 minutos. No está mal. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Dejamos que... Bueno, esperemos que os hayamos respondido, que hayamos aclarado un poco. Cualquier cosa, cualquier duda, lo podéis... Todos los comentarios son bienvenidos. Críticas constructivas son súper bienvenidas. Y bueno, aquí debajo podéis poner lo que queráis, más preguntas o dudas que os haya surgido a raíz del vídeo, o cualquier sugerencia es bienvenida, ¿verdad? Así es, hay muchas cosas que hablar también sobre este tema, lo podemos ahondar en un momento dado, si se requiera, o tocar algunos temas, tenemos ahí mucho que hablar todavía. Pues nada, pues gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, seguirnos y nada, hasta el siguiente que hagamos. Hasta el siguiente, un abrazo Elvi, un abrazo a todos.